Un mundo devastado por la magia de los hechiceros y magias bien cabronas fuera de lo común, un prota con cabeza de reptil y los mejores personajes que vas a ver en tu vida. Así es, el día de hoy veremos el resumen de Dorohedoro, mi anime favorito y uno de los mejores que he visto. Aquí el mundo está dividido en dos, el mundo de los hechiceros y el mundo de los humanos. En el de los hechiceros hay demonios, tradiciones bien pasadas de verga, cositas curiosas relacionadas con el infierno y mucho más, mientras que en el de los humanos, mejor conocido como Howl, es un mundo devastado por los efectos colaterales de la magia de los hechiceros y donde muchos de sus habitantes han sido víctimas de la magia, teniendo deformaciones, cabezas de animales y mucho más. El mundo de los hechiceros es así como el paraíso en el infierno, y el de los humanos es como si fuese un mundo post-apocalíptico con ciudades en ruinas y muchos peligros. El sistema de poder que veremos aquí es la magia, pero no cualquier magia, sino que se basa en el pinche humo, cabrones. Así es, los hechiceros emanan humo de su cuerpo, humo negro, güey, que tendrá distintos efectos dependiendo del usuario. Veremos magias tan básicas como lanzar balas o bombas de humo, como otras más random como convertir a las personas en pasteles de carne o descuartizarlas sin quitarles la vida. La variedad de magia es absurda y eso es hermoso. Pero bueno, esos son solo algunos detalles que quería comentar antes de iniciar el resumen, ya que son cositas muy curiosas y de importancia para la trama, ya que no te voy a estar describiendo todos los pinches detalles que hay en la obra, ¿no, cabrones? Sería muy complicado y muy extenso. Pero bueno, vamos ahora sí con el resumen, y es que en el primer episodio conoceremos a nuestros protagonistas. Kaiman, un hombre con cabeza de reptil, el cual es inmune a las magias de efecto y que cuenta con una gran destreza en el uso de cuchillos, y Nikaido, una mujer imparable a la hora de pelear. Estos dos están luchando contra dos hechiceros, Matsumura y Fujita, aunque veremos muy poco a Matsumura, ya que Kaiman tiene un hábito muy curioso. A todo hechicero que se encuentra le muerde la cabeza, y cuando este hechicero está dentro de la boca de Kaiman, aparece así como un espacio interdimensional mágico donde los hechiceros pueden ver a una persona dentro de Kaiman, el cual casi siempre termina diciéndoles una frase que no es a quien están buscando. Algo confuso, ya lo sé, pero básicamente es eso. Cuando un hechicero es mordido, logra ver en el interior de Kaiman un hombre, el cual les dice eso. Después de ese acto, Kaiman les pregunta qué les dijo el sujeto que está en su interior, para lo cual pues responderán que no es a quien están buscando. Después de escuchar estas palabras, Kaiman corta en pedacitos a sus víctimas, ya que no es la persona que él busca, así que Matsumura termina como trocitos de carne cayendo al suelo, pero antes de morir logra abrir una puerta mágica para que Fujita logre escapar. Así es, los únicos que pueden accesar al mundo de los hechiceros son estos mismos, utilizando su magia para abrir estas puertas mágicas que conectan un mundo con el otro. Al final, Fujita escapa. Desde aquí la historia se dividirá en dos, por así decirlo. Por un lado veremos a nuestros protagonistas en el mundo de Howl, y por otro lado veremos a la familia de En en el mundo de los hechiceros. ¿Pero quién carajos es En? Bueno, ahí vamos, tranquilos chamaquitos, ya que después de este suceso vemos a un hechicero llegar a Howl. Este se pone a practicar su magia. Básicamente Howl es el campo de entrenamiento de los hechiceros novatos. Estos viajan a este mundo para practicar en los humanos, y este hechicero practica su magia de transformación, la cual convierte a las personas en insectos, pero aún no la tiene dominada al 100%, por lo cual solo puede convertirlos en parte insecto, ¿no? Así como la mosca, mitad hombre, mitad insecto, mamás por el estilo, ¿no? Mientras tanto, en el mundo de los hechiceros, Fujita asiste al funeral de Matsumura. Algo muy curioso es que en los funerales de este mundo se deja un huevito en polvo negro para rezar por la resurrección del difunto. Bueno, no recuerdo si es polvo o humo, güey. Creo que es humo porque el polvo es una droga en este mundo, pero eso lo veremos más adelante. Después del funeral de Matsumura, Fujita se dirige a ver al mandamás, o sea, al señor En, al cual pues le explica la situación de cómo murió Matsumura, para lo cual En le extiende la mano para ayudarlo con su venganza hacia Nikaido y Kaiman. Ahora en Howl vemos a Kaiman trabajar. Trabaja en el hospital para víctimas de magia, lugar en el cual han llegado múltiples pacientes, todos con partes del cuerpo convertidas en insecto. Mientras que Nikaido tiene un restaurante llamado El Insecto Hambriento, y precisamente el hechicero de los insectos aparece fuera de este lugar muriendo de hambre, para lo cual Nikaido lo invita a pasar y le da de comer. Todo parece normal, pero Nikaido comienza a hacer bromas sobre el hechicero insecto, diciendo que es un completo novato y que es una burla para la hechicería, ¿no? Claramente no sabe que el cliente es el pinche hechicero de los insectos, cabrón.
Así que bueno, al escuchar las burlas de Nikaido y demás, pues termina hechizando a Nikaido. Mientras que en el mundo de los hechiceros, Fujita es detenido ya que la entrada a Hole está cerrada por órdenes de En. El señor En le ordena no impacientarse y esperar a encontrar un nuevo compañero para así ir por el hombre con cabeza de reptil. Ya en Hole regresamos con Nikaido semi convertido en insecto cuando llega Caimán para ponerle un estatiquito a este hechicero, terminando con su vida. Al día siguiente Caimán y Nikaido se dirigen a revelar unas fotos, cuando mientras esperan aparece una puerta mágica. Detrás de esta se encuentra Ebisu, una hechicera joven, pero a Caimán no le interesa que sea joven, chica, vieja, lo que sea, güey. Este cabrón le va a morder la cabeza, pero antes de que el hombre dentro de Caimán diga lo que nos interesa, llega Fujita y logra rescatarla. Ahora jamás sabremos qué dijo el hombre dentro de Caimán a Ebisu. Bueno, sí sabremos, pero hasta el capítulo 6 o 7 me parece. Logra rescatar a Ebisu, pero la logra rescatar a medias, ya que la piel de la cara de Ebisu queda atorada en los dientes de Caimán. Al final Caimán tiene una pesadilla recurrente y así termina el primer episodio. En el segundo episodio vemos a Nikaido sintiéndose mal y aparte está lloviendo. Aquí Nikaido nos da un dato interesante, que en el mundo de los hechiceros no existe la lluvia y que la lluvia de Hole es producto indirecto de la magia de los hechiceros. En esta se encuentran partículas de humo que son tóxicas para los humanos. Mientras en el mundo de los hechiceros conocemos a mis personajes favoritos, Shin y Noi. Dos hechiceros de alto calibre que se dedican a ser los limpiadores de En. Estos se dedican a terminar con toda amenaza para la familia, o sea, la familia de En es como la mafia del mundo de los hechiceros, donde En es el jefe y controla prácticamente este mundo de la hechicería. Shin y Noi masacran una pandilla de cruces en los ojos, los cuales son otra organización del mundo de los hechiceros, la cual está conformada por semi-hechiceros, por así decirlo, que no tienen o no pueden producir mucho humo negro, o sea que no son nada o casi nada hábiles en el uso de la hechicería. Shin tiene la habilidad de descuartizar personas, pero manteniéndolas con vida, o sea que terminan siendo pedazos de carne aún con vida. Shin y Noi terminan el trabajo y se dirigen a la casa del señor En, donde habrá una reunión familiar para tratar asuntos familiares. No, o sea, una reunión familiar para tratar asuntos familiares suena algo redundante, pero a mí me encanta repetir las cosas dos veces al parecer, ya que leo mis guiones, ¿no? Aquí vemos como Shin dejó a uno de los jefes de los cruces en los ojos, vemos como la magia de Shin lo dejó hecho cachitos, pero manteniéndolo con vida, esto para responder las preguntas de En. Para esta cena familiar, Fujita y Ebisu también están invitados, así que van a comprar ropita fachera para la ocasión. Ya comenzando la cena, nos enteramos de que Noi y En son primos, cenan y En les encarga un trabajo a sus limpiadores, asesinar a Caimán y a Nikaido. También revelan que la magia de Ebisu es transformación en reptiles, por lo cual creen que es la responsable del hechizo de Caimán o que podría conocer al responsable de este mismo. Llegan unas hechiceras especializadas en transformación para mostrarles a los limpiadores cómo son Caimán y Nikaido tomando sus formas, pero en realidad son impostores que quieren acabar con la vida de En. Pero rápidamente logra de manera muy sencilla terminar con ellos con su magia, la cual consiste en hongos. Todo lo que su humo toque se convertirá en un hongo, una magia muy chula, si es que me lo preguntan. Y del otro lado, Nikaido y Caimán se dirigen a buscar al acupunturista, un hechicero que vive en Hole con la habilidad de cambiar rostros, esperando que pueda regresar el rostro de Caimán al de un ser humano, pero este obviamente no tiene éxito. Así finaliza el segundo episodio. El tercero es uno de mis favoritos, ya que estaremos viendo la noche de los muertos vivientes. Una vez al año, las personas que murieron a manos de hechiceros se levantan como zombies por los efectos del humo para devorar a los habitantes de Hole, así que organizan un evento para purificarlos. Es un juego muy divertido donde los cadáveres tienen insertados chapas en la cabeza y estas chapas las puedes cambiar al final del evento por premios. Nikaido y Caimán comienzan con el trabajo teniendo como objetivo ganar una trituradora de carne para el restaurante. La noche comienza y la masacre de zombies también, y mientras todos están chambeando, Shin, Noi, Ebisu y Fujita se dirigen a cumplir su trabajo a acabar con Caimán y Nikaido. Aquí vemos que la magia de Noi es curación y restauración, puede curar cualquier herida, pero no la muerte y restaurar objetos a su mejor estado. Y vemos su magia porque cura a Ebisu regresándole los dedos que Caimán le cortó y restaurando la piel de su cara que este mismo le arrancó de una mordida, ¿no?
Pero Ebisu también sufrió un trauma que desencadenó en amnesia, cosa que también Noi puede curar, pero eso tarda un poquito más, así que esperarán a que Ebisu recupere la memoria para así saber si sabe algo acerca del hechizo de Caimán. Estos 4 cabrones llegan a Howl y se topan con hordas de zombies, con las cuales acaban de manera muy sencilla, pero Ebisu termina siendo transformada por una mordida. Después de mucho chambear, Nikaido y Caimán se detienen a tomarse una maruchan y descansar un poquito, cuando interrumpen su descanso los limpiadores para darles en su madre. Aquí comienza la campana, Nikaido vs Noi, Caimán vs Shin. Noi y Nikaido intercambian golpes puros y duros, pero Nikaido termina inconsciente en el suelo. Shin y Caimán se apuñalan en repetidas ocasiones cuando Shin termina decapitando a Caimán mientras que este le saca las entrañas a Shin. Nikaido revela que es una hechicera abriendo una puerta y escapando con el cuerpo de Caimán, el cual al parecer sigue con vida y le crece una nueva cabeza. Y como estos escapan, los limpiadores terminan retirándose. Termina la noche de los muertos vivientes y el doctor se los lleva al hospital y aquí le revela a Caimán que Nikaido es una hechicera, pero Caimán pues no puede creerlo y se lo toma a burla. Del otro lado, Nikaido se mantiene preocupada por Caimán. No sabía qué hacer si él se enterase de que ella es una hechicera, ya que Caimán odia a los hechiceros, obviamente. Aquí el doctor le propone disecar la cabeza a Caimán, mientras en el mundo de los hechiceros no investiga cómo funcionan los zombies para curar a Ebisu. Con esto podemos ver que la magia no funciona solo porque sí, sino que Noi tiene que saber cómo funcionan los zombies y sus posibles tratamientos para así implementar su magia efectivamente. Ahora regresamos a Howl con Caimán y Nikaido comiendo y platicando. Caimán está algo incómodo por no saber lo que es en realidad. Aquí Nikaido le cuenta la historia de cómo lo conoció y lo que pasó cuando lo vio por primera vez. Y resulta que Nikaido antes trabajaba recogiendo los cuerpos de las víctimas de hechiceros. Y la noche que conoció a Caimán encontró un cadáver decapitado. Lo metió en una bolsa y se fue. Pero cuando regresó lo único que encontró fue un hombre envuelto en la bolsa de cadáveres pero con la cabeza de un caimán. Y así es como se conocieron. Gracias a esto, Caimán se decide a disecar su cabeza, así que van al hospital y comienzan el procedimiento con el doctor. Mientras están disecando sus cabezas, las luces se van y mientras buscan los fusibles, Caimán comienza a ver y escuchar cosas que no sabe si son o no reales. Y cuando regresa la luz, la cabeza ya no está, desapareció por completo y solo pudimos ver una sombra y escuchar una voz misteriosa. Y del lado del mundo de los hechiceros conocemos las escobas, ya saben que las escobas es un clásico método de transporte de los hechiceros, pero estas son aún más perronas, pero funcionan a base de humo negro. Esta es la magia de este anime, como ya lo comenté, y el por qué me mama tanto el humo es porque está relacionado con todo, absolutamente con todo en el mundo. Todo, tanto en el mundo de los humanos, o sea en Howl, y en el mundo de los hechiceros gira en torno al humo, güey. Y esto de igual manera tiene repercusiones por su uso, o sea, todo, absolutamente todo gira alrededor de este método, de esta magia, güey. Tanto objetos tecnológicos, por así decirlo, como muchas otras cosas más, funcionan a base del humo. Así, pues bueno, es una cosa mamastrófica, ¿no? El mejor sistema de poder, pienso yo. Y así finaliza el tercer capítulo. Ya en el cuarto conocemos a Turkey, un hechicero con una habilidad muy particular: crear muñecas vivientes a partir del pensamiento de una persona en particular. Esta muñeca adoptará los hábitos de la persona en la cual está basada y aparte se dirigirá hacia la persona original. El plan es crear una muñeca con el recuerdo que tiene Shin de la persona que está en el interior de Caimán, y así lo hacen. Pero lo llamativo aquí es que el procedimiento para crear las muñecas no es nada más lanzar humo y a puta, ya tienes a tu muñeca. No, cabrones, estas llevan un proceso muy complicado, una receta completa a la cual se le agrega humo mientras se tiene en mente a la persona en particular y bla bla bla, ¿no? Lo que me hace pensar es que cómo carajos un hechicero descubre que puede hacer eso, o cómo descubre cuál es el procedimiento para activar su magia. Y así pues vemos muchísimas otras magias, güey, que llevan un procedimiento muy específico para surtir efecto, y eso me encanta, le agrega muchísima variedad al uso de la magia. No es monótono ni repetitivo, es más interactivo y fresco, güey. Pero bueno, el chiste es que Turkey crea una muñeca de la persona en el interior de Caimán, a la cual seguirán para ver a dónde los llevará. Primero van a una tienda de ropa barata, luego van a un restaurante costoso, y eso solo los deja ver que no es una persona fácil de descifrar, sino que es un enigma total. Al final lo siguen hasta lo que podríamos llamar el gueto,
en el cual se reúnen y viven las personas con baja capacidad o nula de producir humo negro, ¿no? Y llegan a un apartamento donde creen que esta persona vivía. Shin y Noi bajan a hablar con el casero, mientras que Ebisu y Fujita se quedan a buscar pistas. Fujita encuentra una caja fuerte y la muñeca lo ataca. Casi mata a Ebisu cuando llega Shin y Noi. Shin termina matando a la muñeca y Noi curando a los otros dos cabrones. Abren la caja fuerte y lo que encuentran es una cabeza. Noi la cura para ver de quién se trata y resulta ser el hombre dentro de Caimán. Por lo cual ahora sabemos que este güey está muerto y aún así pues va a guardar la cabeza esta, ¿no? Y se la va a llevar. Por la noche son invitados por el señor En a una fiesta muy particular en la cual hay cadáveres colgando del techo, un techo tan negro y ruidoso que no lo puedes entender. Resulta que está completamente cubierto de moscas. Los invitados traen a los cadáveres de amigos y familiares junto a un regalo, esperando un hechicero que resucite a estos mismos. Este llega y resucita a unos cuantos, mostrándonos algo muy interesante, que todos los hechiceros tienen un pequeño tumor con forma de demonio que representa la vida de los hechiceros. La hechicera nigromante lanza un polvo blanco que devuelve a la vida al pequeño tumor, insertándolo en el cerebro del muerto, así resucitándolo. En le encarga Shin y Noi a acabar con el compañero de la hechicera nigromante para quedarse con ella como su compañera, revelando que En siempre quiso una compañera que pudiera usar magia que controlase el tiempo, pero se ha rendido y ahora se conforma con la hechicera nigromante. Ebisu va al baño y se encuentra con un viejo conocido, el cual no recuerda por obvias razones, pero este le llama y le da algo de polvo negro a probar. Aquí el polvo negro, como lo comenté al inicio, se usa como droga y este sujeto le ofrece a Ebisu la droga. Bueno, pues algo repetitivo, ¿no? Ella lo toma y desata todo su poder, masacrando al sujeto misterioso. Shin y Noi se dirigen a realizar el trabajo, pero terminan enfrentándose al compañero de la nigromante, el cual había consumido polvo negro y les dio batalla, pero juntos terminan reventándolo. En toma a la nigromante y se da cuenta de que esta también consume el polvo, por lo cual para él es una desgracia como hechicera, así que termina convirtiéndola en hongos. Aquí Shin revela que esta droga se utiliza para amplificar la magia del usuario, pero es una droga muy adictiva que solo los inútiles utilizan, ¿no? Aumenta tu producción de humo y también hace que el efecto de tu magia sea mayor. Y también, bueno, resulta que la nigromante en realidad no lo es, sino que solo estaba utilizando su habilidad para controlar a un pequeño perrito, que en el manga es un gatito, el cual tiene la verdadera habilidad nigromante. Al final, En termina adoptando y llamándola Kikurage, la cual será un nuevo miembro de la familia, y ahora en Howl es la noche vieja, o sea, un día antes de Año Nuevo. Estos se dirigen a ver al profesor Kasukabe para llevarle el cadáver de un hechicero, ya que este se dedica a la investigación mágica. Este güey también es amigo del doctor, que hemos visto todo el anime, del cual pues ni me acuerdo el nombre, solo digo el doctor, así que bueno, un pinche doctor, ¿no? Estos entran a la mansión del profesor, pero terminan perdiéndose, ya que el humo negro residual de los cuerpos de los hechiceros ha generado deformaciones en la casa, convirtiéndola en un laberinto, que se ve muchísimo más como el laberinto en el manga. Bueno, no vamos a compararlo con el manga, güey, vamos a lo que vamos, ¿no? Después de mucho buscar, se cansan, pero quedan al lado de la cocina, así que deciden cenar y descansar. Platican un poco y festejan el año nuevo. Aquí Nikaido está a punto de revelarle su secreto a Caimán, pero comienza a nevar y se desvían del tema. El profesor se aparece sorprendiéndolos, ya que parece ser un adolescente, y lo que pasa es que nos cuenta que fue víctima de unos hechiceros practicando su magia, una magia que lo rejuveneció hace algunos años, así que en vez de tener 65, bueno, aparentar tener 65 como en realidad los tiene, parece apenas un chamaco de 16-18 años. Bueno, el profesor Kasukabe aspira todo el humo negro de la casa, regresándolo a la normalidad, y después les muestra un objeto en el cual ha estado trabajando por mucho tiempo. Una puerta mágica hecha con carne y huesos de hechiceros, así es, una puerta mágica hecha de piel, por lo cual Caimán y Nikaido planean ir al mundo de los hechiceros, pero eso será en el próximo episodio, ya que ahí finaliza el cuarto. Ya en el quinto episodio, Caimán y Nikaido se preparan para ir a este mundo poniéndose máscaras. Esto porque en el mundo de los hechiceros todos usan máscaras, como ya se habrán dado cuenta, ¿no?
Ahí mismo vemos a Fujita y a Ebi subiendo un anuncio sobre cirugías para aumentar la emisión de humo, pero ven que son muy costosas, lo cual nos dice que la realidad es que muchos de los habitantes de ahí no son muy hábiles para producir humo. Aparte de que pues te da un cierto grado de estatus, güey, también te abre las puertas para muchas chambitas que, bueno, para alguien que no es hábil, pues serían prácticamente imposibles. Aquí llegan unos abusivos ex amigos de Fujita a molestarlo porque dejó morir a Matsumura, ¿no? Estos les empiezan a hacer bullying a Ebisu y a Fujita cuando llegan Noi y Shin para matarlos de una forma muy cabrona y después invitarles un heladito. Después van a la mansión del señor En para revivir la cabeza muerta que había encontrado, pero está obvio pues no puede hablar porque le hace falta todo su cuerpo. Aquí En recibe un mensaje y manda a Shin y a Noi a una chambita. Mientras tanto, Caimán y Nikaido van a un restaurante a buscar información, ya acá en el mundo de los hechiceros. El mesero les comenta sobre los inodoros con descargas de fuego infernal, pero a Caimán le vale madres. Nikaido va a buscar información a la recepción cuando se encuentra con un demonio que le entrega una tarjeta. Y Caimán aquí se desmaya y en un sueño ve al hombre que está dentro de él y dice su nombre. Este es Rizu, así que ya sabemos su nombre. Caimán se había desmayado por una bebida que no le sentó nada bien, despierta en el baño y ve cómo funcionan, ve que se usan descargas de fuego del averno para desintegrar los desechos fecales, lo cual está mega cabrón, güey. Usar las llamas del infierno para eso es una genialidad y lo mejor es que después de jalar la cadena podrás escuchar los gritos de agonía de todas las almas en pena que están en el infierno, güey, qué chingonzote. Al final salen de ahí y ven a una persona con cruces en los ojos como las de Caimán, así que deciden seguirlo. Al final lo pierden de vista, pero los que sí lo encontraron fueron los limpiadores, ya saben, Shin y Noi, los cuales terminan matando a todos los cruces en los ojos en la búsqueda de su jefe. Nikaido y Caimán escuchan una explosión y cuando llegan encuentran un montón de cadáveres. Después de esto, los limpiadores se llevan un cuerpo en una bolsa, obviamente aún vivo por la habilidad de Shin, y Caimán y Nikaido se van a dormir, cuando en la mañana son despertados por un demonio anunciando que ya es de día. Así es, aquí no hay gallos que te despierten, sino demonios gritando por la mañana. Nikaido le propone a Caimán que se separen por ese día para buscar información y en la mansión de En vemos que le construyeron un cuerpo artificial a Rizu. Esto para poder interrogarlo, pero en el interrogatorio Rizu no revela nada importante. Nikaido por su parte va a una tienda para vender su humo. Aquí el vendedor se da cuenta de que este humo es excepcional e inigualable, así que le da todo su dinero por el humo que le dio Nikaido, pero esta pues no quiere solo eso, ya que no puede dejar rastros de su magia por ningún lado, así que agarra al vendedor, lo saca de su pinche caja registradora y lo mata, robándole todo su dinero. Y con este dinerito se dirige a un lugar en el cual se pueden conversar con demonios y esta llama a un demonio en particular llamado Asu. Aquí Asu le dice que no sabe quién le puso el hechizo a Caimán, pero que conoce a Rizu, que este se encuentra en la mansión de En. También le dice que por qué se preocupa tanto por él, si todo lo podría solucionar con su magia, pero Nikaido se niega a utilizar su magia nuevamente. Asu, al ver que Nikaido no desistirá, le ayuda haciéndole una puerta que conecte con la mansión de En. Aquí finaliza el quinto episodio. En el sexto episodio, Nikaido se infiltra con éxito en la mansión, pero rápido es detectada, por lo cual ahora se tiene que enfrentar contra Noi. Sin embargo, esta vez es más astuta. Nikaido le corta el ojo y escapa antes de que ésta pueda curarse. Rizu platica con el cadáver viviente de uno de sus ex compañeros y por la interacción que tienen podemos saber que todo lo que todo lo que Rizu le dijo a En es falso y que sabe mucho más de lo que aparenta. Nikaido logra ver a Rizu en el edificio de enfrente, por lo cual salta a por él y lo sujeta. En de igual forma lo sujeta y Nikaido le rompe la boca de un madrazo. En comienza a sangrar y podemos ver que la sangre, desde la sangre de En crecen honguitos, comienzan a crecer honguitos, por lo cual podemos saber que el humo se encuentra en la sangre de los hechiceros y por eso mismo no puede morir, ya que su misma sangre la cura. En pierde el control y llena toda la sala de humo, así mamastróficamente, convirtiendo a todo y a todos en hongos. Nikaido logra escapar y llega donde se encuentra Caimán, pero le está creciendo un hongo gigante de la espalda, para lo cual le pide a Caimán que se lo corte. Caimán lleva a Nikaido a Hole y tanto el doctor como el profesor la terminan de curar. Aquí ahora el profesor le dice que Nikaido es una hechicera, lo cual Caimán aún sigue sin creer. Y aquí cuentan
a Caimán la historia pues de un chico con suturas en los brazos, o sea, es la historia de origen de Shin, contando que hace años existía la asociación de vecinos la cual asesinaba a los hechiceros que venían a hacer sus prácticas a Howl, y que Shin es hijo de un humano y de una hechicera, o sea, es mitad hechicero. Este vivía en tranquilidad con su padre hasta que el jefe de su chamba descubrió que era un hechicero y lo delata ante la asociación, los cuales llegan rápidamente a por él, pero su padre logra detenerlos para que Shin escape. Shin logra salir de ahí y se dirige a su casa, pero la asociación había llegado antes, mataron a su padre y lo dejaron ahí para que lo viera Shin. Este enloquece y con un martillo asesina a un par de miembros de la asociación. Así pasan meses con este grupo buscando a Shin y Shin matando unos cuantos a cada rato, cuando después de un tiempo Shin aparece en el hospital con los dedos y brazos cortados. El doctor y el profesor lo encuentran, resulta que estaba buscando sus ductos de humo para poder utilizar su magia. El profesor se interesa mucho en Shin ya que su investigación se basa pues en estos, en la magia, ¿no? En el humo, así que decide ayudarlo. Encuentra los ductos de humo de este Shin y esto le permitirá utilizar magia. Después Shin les pide que le vuelvan a coser todas las partes de sus brazos, aunque se le pudran ya que en el mundo de los hechiceros encontrará a alguien que lo pueda curar. Al final el profesor lo da de alta y le pide un favor, que le muestre su magia cuando pueda utilizarla. Unas horas más tarde, 46 miembros de la asociación llegan descuartizados al hospital aún con vida, cumpliendo su promesa. Desde aquí abrieron la unidad de atención a víctimas mágicas, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Luego comentan que hace tiempo no llegan pacientes nuevos al hospital, que han estado desaparecidas las víctimas, hechiceros, etcétera, ¿no? Caimán escucha unos gritos y se dirige hacia la habitación de Nikaido viendo que ha desaparecido. Ve a una persona corriendo con ella en los hombros y ve que se mete por una alcantarilla en el clásico callejón donde comenzó la historia, donde Nikaido encontró a Caimán. Baja y se encuentra con una cucaracha gigante con tenis llamada... se me olvidó su nombre. Contra la cual pelea pero no logra vencer. Esta cucaracha lo tira al río de aguas negras y aquí Caimán ve a muchos cadáveres, por lo cual pues esta es la guarida de la persona que ha estado secuestrando a las víctimas de hechiceros. Johnson se llama la pinche cucaracha, ya me acordé. Vemos que la persona responsable está buscando perlas negras, no las que llevan Red Bull, sino que son unas que se quedan en los cuerpos de los humanos que fueron víctimas de hechiceros. Son así como residuos de humo que dejan los hechiceros dentro de sus víctimas. Y bueno, aquí Caimán le corta las piernas a este sujeto, pero antes logra decir unas palabras antes de morir desangrado por sus patitas. Que este logró verlo en el callejón antes de que lo hechizaran y que Nikaido también estaba ahí. Pero antes de que pueda decir algo más, este termina muriendo. Resulta que hay una leyenda urbana en la cual se dice que si juntas estas perlas negras podrás convertirte en hechicero, pero el profesor nos comenta que esto no es real. Aquí finaliza el 6º episodio. En el 7º nos situamos en el mundo de los hechiceros con Fujita y Ebisu visitando la tumba de Matsumura. En los llama y les dice que el dueño de la tienda de humo fue asesinado la semana pasada y que aquí encontraron el humo de Ebisu, la cual al parecer vendía su humo frecuentemente y que lo van a examinar para saber cuáles son las cualidades de su humo. Fujita se precipita y se dirige a Howl a terminar por fin con Caimán. Y con Nikaido, ¿no? Ebisu se apura y lo acompaña. Y justo entrando a Howl ven un anuncio en la pared solicitando jugadores para un partido de béisbol donde convenientemente dice que participará Caimán. Así que estos se infiltrarán en el equipo rival para así buscar la oportunidad de acabar con él. Mientras tanto, en el mundo de los hechiceros encontramos los resultados de la magia de Ebisu. Pero mientras un lacayo va con el humo caminando, se le cae sobre Noi convirtiéndola en un dinosaurio humanoide bien pinche badass. Comienza el partido y vemos que el equipo de Nikaido se encuentra como jugador la cucaracha gigante con Dennis y el zombie de Matsumura. O sea, la cucaracha es Johnson, ¿no? Ya como lo dije anteriormente, ya me acordé del puto nombre, es Johnson. El profesor rearmó a Matsumura utilizando sus restos y usándolo como muerto viviente, ¿no? Esto hace que Fujita ya no busca asesinar a Caimán en ese momento, sino que ahora tiene un nuevo objetivo, rescatar a Matsumura para que Kikuragi pueda revivirlo y no curarlo. Aquí nos enteramos de que la magia de Fujita es lanzar humo como si fuesen balas, pero como carece de cantidad y poder en su humo, pues sus balas no son nada eficaces. Pasa el juego y Nikaido de un batazo termina deschavetando al doctor del equipo contrario, generando la oportunidad perfecta para que Fujita se robe el cuerpo de Matsumura.
logra escapar, pero al llegar al mundo de los hechiceros, Matsumura pierde el control atacando a Fujita y Ebisu. Cuando Ebisu está a punto de morir, usa su magia convirtiéndose en un dinosaurio mamalón, el cual terminará destrozando a Matsumura, convirtiéndolo solo en pedazos de carne. Shin y Noi se enfrentarán, quedando gravemente heridos. En los lleva a una habitación secreta, donde se encuentra un hechicero capaz de deshacer hechizos ajenos, pero no lo ven frecuentemente porque este cabrón está obsesionado con él y cree ser su compañero. Este es el hombre pájaro, olvidé su nombre, así que le diremos el hombre pájaro. Este hace un ritual muy complicado para así devolver a Noi a su forma normal, y así finaliza el 7º episodio. Al comienzo del 8º vemos que Ebisu comienza a recordar unas cuantas cosas, y lo más importante es que recuerda qué le dijo el sujeto dentro de Caimán. Le dijo que ella fue la que se interpuso en su camino. ¿Qué carajo significa eso? Aún no lo sabemos. Y en Whole, Caimán se decide a viajar al mundo de los hechiceros, pero esta vez sin Nikaido para protegerla. Caimán llega a este mundo y comienza a buscar una chambita, ya que no tiene nada de dinero. Ve como unos tipos golpean a alguien, Caimán se mete para ayudarlo y así consigue su primera chambita, trabajando en una tienda de pasteles de carne. Aquí nos muestran un evento grandioso de este mundo, el cual es la Noche Azul, la cual consiste en unos cuantos días, en un par de días, en los cuales deberás de buscar un compañero y firmar un contrato ante los demonios para así, pues, tener un compañero, ¿no? no tiene mucho más chiste, pero es algo muy chingón. En este evento se permite de todo para tener a tu compañero, ya sabes, secuestro, dejarlo medio muerto, medio muerta y más mamadas, ¿no? Por lo cual es un evento muy peligroso, y también aquí se realizan peticiones para formar parte de la familia Den, siendo compañeros de algún miembro de esta. Lo cual es lo más esperado, ¿no? Ya que son la élite entre la élite de los hechiceros. Eso ya pues te asegura tener un gran compañero y una buena vida. Sin embargo, es algo sumamente complicado debido a la gran fuerza de los miembros de esta familia. Pero dejando eso a un lado, vemos algo del pasado de Rizu, el cual se encargaba de los trabajos sucios de los cruces en los ojos, los cuales, pues no sé si lo dije anteriormente, pero controlan el tráfico de drogas en este mundo de los hechiceros, o sea, el tráfico de polvo negro en la ciudad. Y vemos que tenían un compañero muy parecido a Caimán llamado Aikawa. Y vemos cómo al estar cumpliendo un trabajo de tráfico de drogas, Rizu termina decapitado por la espalda. Luego, mientras la familia En repasa todos los preparativos para la Noche Azul, encargando su nueva ropa de gala, viendo la comida, la decoración, etc., llega un informe a En sobre que en la tienda de humo encontraron restos del hechicero que controla el tiempo. Llega la Noche Azul y todos se ponen sus outfits matadores, pero el más resaltante es el de Ebisu, ya que ese traje trae equipadas unas boing boings, solo véanlo, es genial. Pero por otro lado, dejan encargado a Caimán de la tienda de pasteles mientras los demás van a la Noche Azul. Pero Caimán decide ir aún así, infiltrándose a la fiesta, pero no logra hacer nada porque lo ponen a chambear. Del lado de la familia de Erna están recibiendo las solicitudes de compañeros posibles. Aquí Noi y Shin se percatan de que ciertos sujetos en particular siguen con vida y solicitan ser sus compañeros. Noi va al baño a cambiarse los zapatos cuando sale un hechicero que le hace explotar. Bueno, le echa una pinche bomba de humo y la hace explotar. La encierra en una caja que inhibe su humo y la secuestra. En la tienda de humo, los secuaces Den descubren una cámara escondida, así que la revisan, y así finaliza el 8º episodio. Para el 9º episodio vemos la historia de origen del mejor equipo de limpiadores, Shin y Noi, y el buen señor En es el que nos la está contando, remontándonos a un pasado donde el señor En tenía un local de ramen, bueno, una cadena de ramen, de locales de ramen, güey. Aquí un día Shin fue a comer, pero como no llevaba dinero, salió corriendo sin pagar, topándose con una pequeña Noi con una armadura gigante, retándola a un duelo de magia. Noi utiliza su magia para curarle sus bracitos que se estaban pudriendo y decirle que su magia pues no es para combatir, así que si quiere hacerlo tendrá que ser a puño limpio. Pero cuando se da la vuelta, Shin le da un pinche madrazo con un martillo en la jeta y termina ganando la batalla para después escapar. Pasa el tiempo y Shin se une al equipo de limpiadores del señor En. Aquí se vuelve a topar con Noi mientras está comiendo ramen. Aquí sabemos que Noi estaba entrenando para convertirse en un demonio, llevando a cabo una serie de pruebas sumamente difíciles, como cargar con una armadura de más de 150 kilos, subir una torre gigante con un murciélago gigante en la espalda, o no usar sus poderes por un año. Aquí pues sabemos que gracias a todo esto es que tiene unos pinches brazotes mamadísimos. Ojo, no está tan mamada en el manga como en el anime. En el anime parece una mole y me encanta. Pero en el manga sí se ve algo normal, ¿no? No algo súper extravagante. Sí se ve más mamadita que Shin, pero no tanto.
Entonces, de las dos formas me encanta la cabrona. Pero bueno, mientras come ramen, Noi se quita la máscara y aquí se entera de... Bueno, Shin se entera de que Noi es mujer, ¿no? Se sorprende y hacen una competencia de ver quién come más rápido y el que pierda pues paga la cuenta, ¿no? Shin gana muy fácilmente ya que es un hambriado. Ya para la etapa final del entrenamiento de Noi para convertirse en un demonio, tiene que no utilizar sus poderes por todo un año. Faltan ya solo 2 días para que cumpla con esta tarea y justamente es la noche azul y justamente son atacados tanto Shin como Noi por un dúo de hechiceros que los quieren obligar a que sean sus compañeros. Los atacan pero logran defenderse, sin embargo como último ataque el que lanza las pinches bombas de humo pues le lanza una Noi reventándola, pero llega Shin, la protege y le vuelan toda la mitad del cuerpo a Shin. ¡Ah, la chingada! Noi rompe la regla de no utilizar su habilidad para curar a Shin para así perderse la oportunidad de ser un demonio, pero ganando la oportunidad de ser el amor de la vida de Shin. Bueno, eso que sabe. Pero bueno, este no era el fin, es que solo era el comienzo de este dueto tan hermoso que se convertirá en algo mucho más grande. Ya en el presente llega un hechicero francotirador con jeringas, como no sé, güey. Pues sí, es un pinche francotirador que lanza jeringas. No entiendo el pedo de ese cabrón, no entiendo su onda. Pero bueno, el chiste es que deja a Shin inconsciente, knockout, drogado, para pues obligarlo a firmar el contrato, ¿no? Ya por otro lado, Caimán pues es descubierto por su jefe de los pastelitos y compañeros de trabajo. El jefe lo golpea, al final le dan algo de dinero para que compre comidita, lo perdonan y la chingada, ¿no? Caimán va a comprar una pinche guiosita gigante, pero el hechicero de las jeringas le tira su guiosita, por lo cual Caimán queda loco, enfurecido. Este está dispuesto a partirles toda su madre, el Bombas lo manda a volar de una bombita, pero llega toda la pandilla del local de pasteles de carne para darles en su madre. Lo ayudan y juntos terminan con el Bombas para luego mostrarnos la habilidad de uno de los trabajadores, la cual es convertir a las personas en pasteles de carne, así que convierte al jeringas en un pastel terminando con él. Rizu por otro lado estaba en búsqueda de humo para su traje, ya que utiliza humo para poder funcionar, ¿no? Así que se mete a una de estas tienditas o almacenes de humo para recargarse, cuando abre una puertita y encuentra a Noi, la cual pues expulsa todo su pinche humo a la verga, porque ven que está en una cama que lo inhibía, en una caja que inhibía su humo. Pues este cabrón la abre y pum, llena toda la pinche sala de humo curativo. Esto hace que le crezca un nuevo cuerpo a Rizu, el cual escapa fácilmente, ¿no? Fujita pasa 2 días esperando a que alguien sea su compañero, porque le llegó una solicitud, le llegaron 2 solicitudes y decide esperar a una de estas personas por 2 días, pero simplemente no llega nadie. Llega Noi después con el perro de Shin para encontrar a Shin, que está perdido, güey, no lo han encontrado. Y el perro encuentra el pastel de carne gigante, o sea, el jeringas. Y pues esta Ebisu y el perro se terminan comiendo este pastel. Noi se sienta sobre una bolsa y justo ahí se encontraba Shin. Ebisu revela que ella quería ser la compañera de Fujita, así que los 4 se dirigen a firmar sus contratos respectivamente, ¿no? El señor En ve las imágenes del video de vigilancia de la tienda de humo y se entera de que Nikaido es la mujer que controla el tiempo, bueno, la hechicera que controla el tiempo. Hacen una abracadabra y le inserta un hongo a una muñeca vudú de Nikaido, mientras que en Howl pues están festejando el cumpleaños del doctor, cuando algo sucede. A Nikaido le comienza a salir un hongo gigante de la espalda, y este pinche hongo, bueno, aquí finaliza el 9º episodio. En el 10º capítulo, el hongo gigante que salió de la espalda de Nikaido, que por cierto está vivo, tiene bracitos, tiene piernas y está bien mamadote, termina derritiendo al doctor el día de su cumpleaños, convirtiéndolo en un pinche hongo. Lo mismo hace con la patita de Johnson, la cucaracha gigante, convirtiéndole su pata en un hongo, quitándole su tenis favorito. Nikaido sube al ático en su habitación por una máscara que tiene ahí, hecha por el mismísimo demonio Azu, la cual aumentará sus poderes mágicos y por lo que vi también su fuerza, ya que le mete una madriz al hongo gigante viviente, pero este al morir genera una puerta mágica con su sangre, la cual llevará a todos al mundo de los hechiceros. Lugar en el cual pues capturarán a Nikaido, convertirán la cabeza de uno de los güeyes que estaba con ellos en un hongo y arrestarán a los demás.
Caimán por su parte está con sus compañeros de trabajo y por la noche platica con el jefe, el cual le dice que lo ayudará a encontrar al hechicero con cruces en los ojos que está buscando. Y como el jefe tiene un conocido con cruces en los ojos, lleva a Caimán a verlo. Ya en la cabaña de los demonios donde se encontraba Shin, Noi, Ebisu y Fujita, llega En junto a Nikaido para que todos firmen sus contratos. Y Ebisu se encuentra mal del estómago, al parecer por haber comido ese pastel de carne del jeringas. Proceden a firmar sus contratos donde los demonios les abren el pecho a los hechiceros, retiran un trozo de carne y firman en ellos para volvérselos a insertar a la otra persona. Todos realizan el procedimiento menos Ebisu y Fujita, ya que Ebisu nunca llegó por andar cagando. Mientras tanto, los habitantes de Howl, o sea, el profesor, el cucarachón y los demás, están siendo sometidos a un interrogatorio un poco brusco. Al día siguiente, los demás de la chamba, los compañeros de chamba de Caimán y el jefe y Caimán, pues van a ver al Cruces en los ojos, que es conocido del jefe, el cual se encuentra en una prisión. Y lo chingón de la prisión es que aquí se encuentra el punto, que la prisión se encuentra en el punto más cercano al infierno, así que el calor es insoportable. Y este amigo llamado Shimizu está sentenciado a muerte, así que un demonio se lo comerá llevándose al infierno. Caimán agarra y muerde a este cabrón para ver si Shimizu conoce al sujeto que está en su interior, y este sí logra reconocerlo, le dice que su nombre es Rizu, pero en ese momento le llega la hora de ejecución a Shimizu, saliendo un demonio que lo llevará al infierno, y Caimán trata de evitarlo, pero obviamente no lo logra, y cuando casi se llevan a Caimán también, aparece el pinche Asu, corta las piernas de Shimizu y salva a Caimán, pidiéndole que salve a Nikaido, la cual se encuentra en peligro en la mansión de En. Así que Caimán se prepara para ir a la mansión a romper madres, pero el jefe lo detiene en seco diciéndole que mañana irán a la mansión de En a vender pasteles, así que podrá infiltrarse fácilmente si va con ellos. Por lo cual al día siguiente se dirigen a la mansión a vender pasteles, mientras que el profesor y la cucaracha logran escapar gracias a una mini cucarachita que sigue las órdenes de Johnson. Mientras En está junto a un demonio llamado Chidaruma, no sé cómo se pronuncia correcto, ¿no? Aquí nos explican que los contratos no solo son eso, sino que les permite a los usuarios controlar a su compañero, así que ahora Nikaido está bajo el servicio de En y bajo su control. Ebisu y Fujita salen a tomar el aire y se encuentran con el profesor y el cucarachón, los cuales están asaltando un puesto de comida. Ebisu decide transformarse y destruirlos, pero cuando se transforma solo aparece un gusano feo con cara de esqueleto. Así que llega Shin y Noi a salvarlos como siempre, y con esto finaliza el 10º episodio. En el capítulo 11, Shin reconoce al doctor, por lo cual los deja tranquilos y le pide a Noi que los cure, ya que al curarlos, no sé por qué razón, pero los devuelve a su forma humana. No deshace el hechizo de los hongos, por así decirlo, pero no puede deshacer otros hechizos que yo tenga entendido, güey. Pero bueno, sí puede deshacer el de los hongos por alguna extraña razón. Pero bueno, X. Mientras por otro lado vemos la película de la vida de En, o sea, su historia de origen, en la cual nos muestra que este mató a sus padres por accidente en su nacimiento, convirtiéndolos en hongos. Después un ladrón entró a su casa y lo robó. Este lo vendió a una fábrica de humo donde las personas con baja cantidad de encierran a los hechiceros de mediano o alto calibre, extrayéndoles todo el humo para venderlo al mayoreo. Después de años lo tiraron al río ya que no tenía más humo para producir. En este río un demonio lo recogió pensando que estaba ya muerto y lo tiró al basurero mandándolo al infierno. Pero las llamas del Averno no fueron suficientes para terminar con el odio de En. El odio de este cabrón ardía más que cualquier llama del infierno. Este se mantuvo ya me pasé, mamón, ¿no? Este se mantuvo vivo en el infierno comiendo cosas que convertía en hongos, ¿no, güey? O sea, encontraba una pinche cabeza, encontraba un muerto, lo convertía en hongo y se lo tragaba, güey. Justo así lo encontró otro demonio, o sea, Chidomaru, del cual ya hablamos antes, o Chidamaru. Ese cabrón, güey, ya saben de cuál estoy hablando. Este lo saca del infierno y le pone el nombre de En. En se dirige a la fábrica en la cual le quisieron sacar todo su humo y termina asesinando a todos los pendejos que controlaban esta fábrica, ¿no? Liberando a todos los hechiceros que estaban presos, y después de cierto tiempo de repetir este procedimiento fue quedándose con los supervivientes, formando una familia con ellos. Así creció más y más esta mafia, creando una familia bastante grande. Después uno de sus compañeros le dice que un tipo con cruces en los ojos está acabando con varios miembros de la familia poco a poco. En manda a un miembro de su familia para localizarlo.
pero ya había sido bastante tarde, ya la mayoría de sus miembros estaban muertos. Este último encontró el refugio del asesino con cruces en los ojos y dio aviso a En. Este manda a Shin y a Noi para que terminen con este cabrón, pero este cabrón decapitador, por así decirlo, que coleccionaba cabezas, termina asesinando a Shin y a Noi. Bueno, casi los termina asesinando, porque obvio pues esta Noi no puede morir y esta curaría a Shin en todo caso, bla bla bla. Este güey termina con ellos, ¿no? Entonces llega En porque presintió que a lo mejor no podrían. En se vuelve loco, pum, saca un chingomadral de humo, muchísimo. A lo que leí en el manga, creo que fueron 23 horas de humo, más o menos. Pero bueno, En se vuelve loco y sin darse cuenta había convertido la ciudad entera en pinches hongos. Así de grande es su poder, ¿no? A este incidente se le llamó la muerte fúngica y fue también llamado el incidente de Mastema. En creyó haberlo derrotado, pero a sus espaldas un hombre sin cabeza cruzó una puerta mágica escapando de su inminente muerte. Por esta razón, En siempre ha buscado un hechicero que controle el tiempo para poder confirmar que asesinó a ese güey o saber si está vivo aún. Por otro lado, en el restaurante de Tampa, o sea el de pastelitos de carne, y sus empleados se dirigen a la mansión de En para vender sus pasteles de carne con caimán disfrazado de la esposa del jefe. Entran y se encuentran con una ex trabajadora del restaurante y ex enamorada del jefe Tampa. Esta también había ido a vender sus pasteles, haciéndole la competencia a Tampita. Ambos hacen una competencia de quien venda más se quedará ahí. Aquí Caimán se entera de que Nikaido es la nueva compañera de En, por lo cual se llega a sentir algo decaído y admite haber sabido desde hace tiempo que Nikaido era hechicera, pero no quería creerlo. Comienza la competencia y vemos que todo el mundo se dirige al puesto de la ex trabajadora de Tampa, la cual está llena de clientes gracias a que su magia se basa en crear a una criatura, la cual produce un humo que atrae a los hombres y les pone un conjuro a los pasteles que los termina enamorando. Caimán aprovecha que ve a Nikaido sola y la conmoción del puesto de la competencia para ir a por ella y juntos alejarse un poquito. Asuka es la dueña del puesto de al lado. Esta morra, bueno, pues se cansa de usar tanto su magia y queda inconsciente, lo cual provoca que se deshaga el hechizo. Por lo que En va al puesto de Tampa, donde este le hace probar un pastel especial de hongos que le había preparado al gran En, y bueno, pues este le otorga la victoria, el derecho a vender pastelitos ahí para siempre. Asuka escapa y así finaliza este episodio. Ahora en el capítulo final de la primera temporada vemos un poco del pasado de Rizu y su amigo Aikawa. Aikawa buscaba a Rizu, el cual está haciendo tratos con unos cruces en los ojos, por lo cual este entra en acción y le rebana la nariz a uno de estos güeyes. Intenta proteger a Rizu de esa pandilla, pero Rizu está convencido de que debe estar con los cruces en los ojos, ya que comparten sus mismos inconvenientes de no poder utilizar magia o casi no poder utilizar nada de humo, ¿no? Platican un poquito y después de eso ocurrió el incidente de Rizu y su asesino. Ahora en el presente Rizu busca a Aikawa y a su asesino. Por otro lado regresamos con Caimán y Nikaido, los cuales comienzan a pelear, ya que Caimán quiere llevarse a la fuerza a Nikaido y esta quiere quedarse con él por el control mental que este ejerce sobre ella. Pelean afuera de una iglesia, dentro de esta está el hechicero pájaro que está enamorado de En, haciendo una ofrenda al diablo para que mate a Nikaido. Esos terminan entrando y cayendo por un derrumbe de la iglesia donde se pierde de vista debido a la oscuridad. En la oscuridad, una sombra ataca a Nikaido con un cuchillo dejándola gravemente herida. El hechicero pájaro se asoma y ve a Nikaido a punto de morir, cuando llega el demonio Asu, el amigo de Nikaido, ya saben, salvándola de la muerte y extrayendo el contrato de En. El hechicero pájaro se queda con el contrato y encuentran a Caimán tirado en el suelo, mientras En se ha dado cuenta de que pues no está Nikaido, por lo cual va a buscarla. Nikaido se recupera del control mental, pero solo mientras no vea a En de nuevo, ya que cuando lo vuelva a ver, el contrato reaparecerá dentro de Nikaido. Asu ayuda a Nikaido y a Caimán a escapar y convierte al hechicero pájaro Nikaido para que En no sospeche. Al final, Nikaido y Caimán hacen las paces y deciden dejarlo todo tranquilo como mejores amigos, siempre y cuando Nikaido no utilice su magia. Así finaliza la primera temporada de Dorohedoro. Ya, como que al principio perdí un poquito el flow.
Ya después como que lo agarramos un poquito más. Pero ver, es que últimamente mi vocecita está muy cansada. Ya no da pa' más, cabrones. No, ya. Córtame eso. Y bueno, mis mochis, eso es todo del resumen de Doro Gedoros. Ya te la sabes si estás de acuerdo conmigo. Si te gustó el video, dale like, comenta, comparte, suscríbete. Y si no estás de acuerdo conmigo, pues ya te la sabes, puedes irte a chingar a tu madre. No es cierto, mis mochis, pero déjalo en los comentarios. Les mando un abrazo, cuídense mucho, un beso. Y los invito a ver mi canal de películas de terror, que te voy a estar dejando el link en la descripción. Les mando un beso, un abrazo, y cuídense mucho y chao, chao.